hacemos exactamente lo mismo, ¿vale? Voy a verificar la estabilidad de ese folito mediante, bueno, pues este procedimiento que ya les comento, ¿no? En este caso, bueno, pues, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Ustedes de manera experimental, les digo, hubieran preparado soluciones de iodato de potasio, yoduro de potasio, obviamente el ácido clorhídrico, el hidróxido de sodio, y bueno, pues en cada uno de nuestros tubitos, bueno, pues habríamos hecho nuestras mezclas. Les digo, pero para estos fines en los que estamos en línea y demás, bueno, pues da igual cómo hicieron la parte experimental, ¿no? Lo que queremos que vean es el resultado. ¿En qué medio se ve favorecida o no, en este caso, la formación de una especie? Y bajo qué condiciones yo puedo modificar esto o no, ¿sale? Entonces, bueno, dicho esto, de acuerdo a lo que, bueno, nosotros les planteamos, tengo mi plaquita de porcelana y yo parto del yodo. Esto es muy importante, chicos, porque, bueno, les digo, a diferencia de lo que ustedes ven, aquí nosotros formamos una especie a partir de yodo, a partir de, pues, una especie metálica, ¿sale? Vamos a agregar un poco de agua y agitar y, bueno, pues ahí en el video vamos a observar qué es lo que pasa. Se agrega un pequeño cristal de yoduro de potasio y luego vamos a enfrentarlo a diferentes medios, al hidróxido de sodio, al ácido clorhídrico. ¿Sale? Otro asunto interesante que les vamos a mostrar, bueno, que les señalan en el video, ese video fue realizado por el doctor José de Jesús Pérez. Él no es, bueno, realmente no les da clases a los químicos, solamente les da clases a los psicos, pero, bueno, pues él tiene un amplio conocimiento en todas estas áreas, entonces yo creo que es importante que ustedes vean esta parte. Yo les voy a mostrar el video porque si se los mando, o sea, hay que ser honestos, no lo van a ver, ¿no? Creo que dura 17 minutos, pero bueno, no se hace tan pesado verlo. Se los voy a compartir, chicos. Por favor, me indican si se escucha. Lo que yo voy a realizar es, al momento de compartirles la pantalla, como si se dan cuenta, estoy conectada en dos dispositivos porque mi micrófono de la computadora no sirve. Entonces voy a apagar este micrófono para que no se escuche como un eco y voy a aumentar el volumen de la computadora. Entonces nada más quiero que me indiquen, por favor, si sí escuchan el video. ¿Sale? Ya yo obviamente no les voy a contestar para no estar subiendo, bajando volúmenes y encendiendo y apagando micrófonos. ¿Sale? ¿Sí queda claro? Sí, profesora. Sí, profesora. Ok, bien. Entonces, permítanme tantito, voy a compartirles el video. Hola a todos, buenos días. Hola, profe, buenos días. Hola, Gabriel. Hola Andrea. No interrumpí, no quise interrumpir porque estabas hablando, pero ya a guardar silencio para que vean el video. Sí, no te Buen día. preocupes. Buen día a todos. A ver, espérenme, porque no le compartí con el sonido. Entonces me indican si se escucha, por favor. Buenas tardes. Hoy vamos a hacer un experimento muy Sí se escucha, sencillo, profesora. muy interesante y que tiene, pues dependiendo de cuánto quieran sacarle jugo, mucho valor. Para este experimento vamos a utilizar como reactivos el yodo principalmente, ácido clorhídrico, hidróxido de sodio, agua y yoduro de potasio. Bien, en la primera fase es que ustedes observen el yodo. El yodo es un metaloide de los halogenuros que tiene las características de ser muy poco soluble en agua.
Entonces, en la primera etapa no necesitamos gran cantidad para hacer el experimento. Con una muy pequeña cantidad se puede hacer. Entonces, este es el yodo, este es el metaloide, vean, no tiene las características de metal. Le vamos a poner una gota de agua. Y ustedes pueden observar las características del yodo. En el caso que están ustedes observando, el yodo muy difícilmente se solubiliza. El yodo es I2, no tiene carga. Esto dificulta mucho el hecho de que pueda solubilizarse por el agua, que tiene un momento dipolar que le puede permitir a el agua, a las especies químicas que tienen carga, solvatarlas y disolverlas fácilmente. Ahora, el yodo tiene una característica muy interesante, que es el hecho de que en presencia de yoduro reacciona, dando una reacción de complejación, en donde en presencia del yoduro forma el triyoduro. Entonces, al formar el triyoduro, queda con una carga negativa, y esta carga negativa le permite al sistema entonces poder ser solvatado. Entonces tomamos un poco de triyoduro en cuanto se deje, del yoduro de potasio, y observen lo que va a suceder cuando se lo agregamos al yodo que tenemos en la solución. Por favor, vayan checando lo que va ocurriendo dentro del sistema acuoso que tenemos ahí. Están viendo ustedes la formación en este momento exacto de lo que le está pasando al yodo en presencia del yoduro, sin agitación. Lo que están viendo ahorita es la formación de un complejo de yodo con el yoduro. Este complejo permite al agua solvatar al yodo y pasarlo a disolución acuosa. Vamos a sacar el yodo sobrante. No quiero que se me disuelva todo porque me complica un poquito las reacciones en adelante por cuestión de la concentración. Vean lo que queda de residuo de yodo, ese lo vamos a dejar fuera. Este yodo todavía es el que no ha reaccionado para formar el complejo. Entonces lo que tenemos aquí es yodo en yoduro. Pasamos una pequeña cantidad de este yodo en yoduro a la otra poza, y este yodo en yoduro le vamos a cambiar ahora el pH. Este pH originalmente se encuentra dentro de un medio ácido. Ahorita les explico por qué razón sé que está en un medio ácido. Le voy a poner ahora hidróxido de sodio. Este hidróxido de sodio me va a modificar el pH, me lo va a pasar a medio básico. Entonces le ponemos una gotita del hidróxido de sodio y observen por favor el fenómeno. 3 gotitas de hidróxido de sodio para que vean el fenómeno que está ocurriendo. Se está cambiando, está modificándose el color. Ustedes pueden checar de una poza a otra lo que está ocurriendo con el triyoduro, que en realidad es el yodo. Vean lo que ocurrió. Desde el triyoduro, que en realidad era yodo, le meto en un medio básico con el hidróxido de sodio, y al meterlo en este medio básico de hidróxido de sodio, ¿qué ocurrió con el triyoduro? El triyoduro desapareció. Este es el fenómeno que estamos observando. El triyoduro desapareció y aparecen otras especies químicas que le modifican el color. Ahora bien, esta reacción química que acabamos de ver, pasándolo a medio básico, es reversible, de tal manera que si ahora yo modifico el pH de la solución y este pH con ácido clorhídrico lo regreso a medio ácido, anulando el medio básico, quiero que observen el fenómeno que está ocurriendo. Estamos haciendo la reacción reversible, estamos observando cómo tenemos ahora la formación nuevamente del compuesto del triyoduro. Entonces vean las etapas. Tenemos nosotros el yodo metálico. Este yodo metálico, en presencia del yoduro de potasio, nos forma el triyoduro, que en realidad es yodo más yoduro que da triyoduro. Este triyoduro lo pasamos a un medio básico y desapareció el color del triyoduro. Lo regresamos a un medio ácido y tenemos nuevamente la formación del triyoduro.
Este fenómeno que acabamos de ver es el fenómeno de dismutación y ustedes lo pueden repetir tantas veces como sea necesario o les permita la dilución. Este está en un medio ácido, acuérdense que le agregué ácido clorhídrico. Le voy a agregar nuevamente hidróxido de sodio a esta otra pequeña fracción que quedó. Le ponemos el hidróxido de sodio y vean lo que ocurre con el hidróxido de sodio. Nos fuimos a medio ácido, nos regresamos a medio básico y ahorita nos estamos regresando en el medio básico y si queremos nuevamente regresarlo, le ponemos el ácido clorhídrico para que el pH sea ácido y vean lo que está ocurriendo. Nuevamente está apareciendo la formación del trilloduro. Obviamente que si se fijan, el color se va haciendo más tenue en cada una de las etapas de la reacción, pero este es debido al factor de dilución. Acuérdense que partimos de una concentración, inclusive no dejamos que todo el yodo se disolviera, aquí se encuentra, ¿sí? Entonces, en esta primera etapa lo que acabamos de ver es un fenómeno de dismutación en donde el yodo lo hacemos reaccionar con el yoduro, forma triyoduro, lo disolvemos, le cambiamos el pH a un pH básico, desaparece el triyoduro, lo pasamos a un medio básico, aparece nuevamente el triyoduro. Bien, ahorita lo que sigue, vamos a observar este mismo fenómeno, pero lo vamos a hacer en dos fases, en fase líquida y en fase acuosa. Vamos a tomar tetracloruro de carbono, una pequeña cantidad de tetracloruro de carbono, y esta pequeña cantidad de tetracloruro de carbono le vamos a agregar nosotros el yodo restante. Es una cantidad un poquito elevada, pero no tengo aquí modo de fraccionarla. Voy a ver si puedo tomar de la que nos quedó restante por acá, del yodo. No, no es suficiente, tengo que tomarlo directamente. Tomo el yodo, le agrego, lo agrego al tetracloruro de carbono y quisiera que observaran por favor el fenómeno que está ocurriendo. El yodo está adquiriendo un cambio de color en el tetracloruro de carbono. Aquí es de notar una cosa, el yodo no tiene carga, no le puse yoduro, no es triyoduro, esto es yodo sin carga, es yodo elemental. ¿Por qué si se disolvió en tetracloruro de carbono? Se disolvió en tetracloruro de carbono debido a que el tetracloruro de carbono es una especie, un líquido orgánico que sí le permite disolver a las especies moleculares, como es el caso del yodo. Le voy a poner agua a la mezcla para que ustedes observen otro fenómeno. Le vamos a poner agua y estamos observando que la formación de dos fases, la formación de la fase orgánica y de la fase líquida, porque tienen una constante dieléctrica, el tetracloruro de carbono, muy diferente a la que tiene el agua. Entonces aquí tenemos dos fases en las cuales en una fase, la fase inferior, tenemos nosotros el compuesto de yodo con tetracloruro de carbono y el agua. Nosotros los vamos a mezclar. Y obviamente no se pueden mezclar. No se puede mezclar el tetracloruro de carbono con el agua por su constante dieléctrica diferente, es muy distinta. Y no se puede ir el yodo a la fase acuosa, que es la fase de arriba, porque el yodo se encuentra como yodo molecular. Bueno, pero hay una pequeña fracción de yodo que sí está en la fase acuosa, que no es perceptible. Nosotros lo que vamos a hacer, a esa pequeña cantidad de yodo que se encuentra en la fase acuosa, la vamos a dismutar. Nosotros no lo podemos ver ahorita, pero ahí está. Para poderla nosotros dismutar, bueno, para poderla anfolizar, que realmente es el término,
anfolizar es que vamos a desaparecer el yodo que hay en la fase acuosa. Para anfolizarla le vamos a poner el hidróxido de sodio. Este hidróxido de sodio me va a modificar el pH de la solución acuosa. Entonces, al modificar nosotros el pH de la solución acuosa, lo que vamos a poder hacer es hacer una extracción. Por favor, chequen el detalle. ¿Qué pasó con el color? ¿Desapareció? Momentáneamente, porque fíjense en el fondo, por favor. Como tenemos un exceso de yodo, la lenteja de yodo era muy grande, esa lenteja de yodo sigue disolviéndose en el tetracloruro de carbono. Ese tetracloruro de carbono pasa a la fase acuosa, que es la parte superior. Y en la parte superior, como le cambié el pH a un pH básico, arriba dismutó. Y como dismutó el yodo se anfolizó. Como se anfolizó a yodato y yoduro, entonces el yodo de la fase orgánica desapareció. Se está nuevamente reintegrando el yodo porque tengo un exceso. Este exceso para el experimento pues no debería de estar ahí, nada más que no lo pude fraccionar. Ahora, arriba lo que hice fue una anfolización. Lo que voy a hacer ahora es provocar la dismutación en la parte acuosa. En la parte acuosa, para provocar la dismutación, lo que yo voy a hacer es agregar el ácido clorhídrico. Entonces, al agregar el ácido clorhídrico, el medio básico que tengo en la parte superior, siempre estoy hablando de la parte superior, porque es la parte acuosa. El pH de la fase orgánica no lo estoy modificando. Entonces, le ponemos el ácido clorhídrico para pasar al medio ácido y observen lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que está ocurriendo en la parte superior? Pues aquí hay tres fases ya. Tenemos la fase del tetracloruro de carbono, tenemos la fase acuosa y tenemos la fase donde el agua, que también es fase acuosa, está provocando la anfolización del yodo para que me quede como triyoduro, que es lo que podemos observar arriba. Entonces, vamos a agitarlo. En el momento que yo estoy formando en la parte superior el yodo, porque lo estoy regresando de yodato y de yoduro, lo estoy regresando a yodo, entonces el yodo lo vuelve a adquirir la fase orgánica, como ustedes pueden checarlo ahí. Bien, ahora vamos a tratar de explicar un poco este fenómeno. Y le vamos a dar una aplicación práctica. ¿Qué fue lo que sucedió en el fenómeno que acabamos de trabajar? Bueno, lo que tienen ustedes aquí es lo que se llama un diagrama de Purvé. Este es un diagrama de Purvé. Se le llama diagrama de Purvé porque estamos trabajando potencial electroquímico como una función del pH. Cuando elaboramos este diagrama, aquí tenemos cada una de las etapas que hemos elaborado. No lo voy a detallar ahorita porque no es el momento. En su parte teórica se los van a explicar. El diagrama que nos queda es este. Tenemos el paso del yodo a yoduro, que en realidad es triyoduro a yoduro. Una línea recta. Luego tenemos el paso de yodato a yodo, que es otra línea recta, pero que tiene pendiente negativa. Hay un punto de choque. Este punto de choque se llama dismutación. Aquí el yodo, en forma de triyoduro, dismuta para formar yodato y yoduro, porque aumenta el pH, desaparece el color porque me fui a la zona básica. Cuando de la zona básica
agregando el hidróxido de sodio, le agrego el ácido clorhídrico, llego nuevamente a este punto de dismutación y ahora provoco una anforización y genero la producción nuevamente del yodo en forma de triyoduro, dando la coloración café. Es decir, yo tengo yodato y tengo yoduro en medio básico, en medio ácido. El oxidante más fuerte es el yodato, el reductor más fuerte es el yoduro, el yodato reacciona con el yoduro y me forma el triyoduro. Ya que tengo el triyoduro o yodo básicamente con su color café, que es lo que observo experimentalmente, le aumento el pH. Después de pH de 7,92 para el caso de las concentraciones definidas, en este punto dismuta, desaparece, esta zona de predominio desaparece y lo que me queda es yodato y yoduro que no tienen color. Bien, esto mismo lo podemos aplicar, la podemos hacer llevar a una aplicación práctica. Bien, entonces, permítame. Ya. Bueno, pues lo que observamos es esta parte experimental, bueno, añadiéndole eso que nos explicó el profe, donde tengo una fase orgánica, una fase acuosa, estoy ya observando qué es lo que ocurre en cada una de estas fases. Y bueno, pues si yo cambio el medio, en este caso, cuando agrego ácido clorhídrico, agrego hidróxido de sodio, bueno, pues tengo la formación o la dismutación, en este caso, del triyoduro, ¿vale? Entonces, bueno, pues dicho esto, vamos a volver a nuestra presentación. Y bueno, pues tenemos lo siguiente. Como ustedes observaron, bueno, pues en nuestra primera parte nosotros teníamos al yodo, agregamos el yoduro y bueno, pues tenemos la formación del triyoduro. Cuando nosotros agregamos el ácido clorhídrico, si ustedes se percataron, bueno, pues el color de esta especie, del triyoduro, pues permanece, ¿sale? Pero ¿qué pasa cuando yo agrego hidróxido de sodio? Bueno, pues este color ámbar, pues ya no está, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que explicar? Bueno, pues ¿qué es lo que pasa en esos sistemas? ¿Por qué en medio ácido permanece color y por qué en medio básico ya no se observa? Evidentemente, bueno, pues nosotros tenemos que el color ámbar es característico del ion triyoduro, entonces en medio ácido yo tengo al triyoduro, en medio básico ya no lo tengo, ¿vale? Esto es lo que sabemos hasta ahorita. Bueno, pues recordando esta parte que ustedes vieron desde su analítica 1, que ya tiene bastante tiempo, tenemos nuestro modelo de Charlotte. Recuerden que siempre voy a manejar este modelito que me va a decir que tengo un donador, un receptor y una partícula intercambiada, ¿sale? Y entonces, en este caso, bueno, pues recuerden que nosotros consideramos al donador como a mi agente reductor, ¿sale? En este caso, bueno, pues es aquella especie que se va a oxidar, es decir, que va a ceder mis electrones, y si comparamos el número de oxidación que tengo con este agente reductor con mi agente oxidante, bueno, pues el reductor va a ser aquella especie que tiene el menor número de oxidación, al contrario de mi agente oxidante, que en este caso, bueno, pues va a ser aquella especie que me va a aceptar estos electrones, ¿vale? Entonces voy a considerar al electrón como mi partícula intercambiada. Yo sé que, por ejemplo, en ácido base, en complejos y demás, bueno, pues una especie como tal era mi partícula intercambiada. Sin embargo, ahorita en redox, bueno, pues voy a considerar al electrón como esta partícula intercambiada, ¿sale? Bueno, regresando al agente oxidante, bueno, pues va a ser aquella especie que se va a reducir. Y bueno, si ustedes plantean estas semireacciones o estas ecuaciones electroquímicas, chicos, de manera adecuada, es decir, si colocan correctamente la carga que tengo de cada una de mis especies y balanceo de manera correcta, bueno, pues voy a tener que mi agente oxidante siempre, siempre, siempre va a acompañar al número de electrones, ¿sale? Entonces, aquella especie que acompaña mi número de electrones o esos electrones,
pues va a ser aquel agente oxidante, ¿sale? Esto hay que tenerlo muy en cuenta, chicos, porque evidentemente cuando empecemos a plantear este tipo de reacciones, bueno, pues ya nos vamos a dar cuenta de que en primera, generalmente nuestras reacciones pues ya no van a ser de estequiometría 1 a 1. Y además, ustedes están acostumbrados a, bueno, a tener estos equilibrios de manera en la cual yo pueda obtenerlos a partir de ley de Hess, ¿vale? En este caso, bueno, pues necesito forzosamente una ecuación electroquímica o una semirreacción. Sí, sí vamos bien hasta aquí. Sí, profesora. Claro. Ok, bien. Espero que no se estén durmiendo, chicos. Y si se duermen, vamos a empezar a preguntar, ¿vale? Bueno, pues, ¿qué tenemos aquí? A ver, para que exista precisamente una reacción redox, bueno, pues es necesario que se lleven a cabo de manera simultánea los siguientes equilibrios que tengo que plantear, ¿sale? En este caso, bueno, pues si se dan cuenta, yo necesito 2 semirreacciones, pero aquí estas 2 semirreacciones, bueno, pues difieren un poco, ¿verdad? Porque están escritas en sentido diferente. ¿Qué es lo que yo tengo aquí? Tengo un par redox, ¿sale? Tengo, para diferenciarlo, bueno, pues yo le puse oxidante 1, reductor 2, oxidante 2. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Bueno, pues nosotros decimos o dijimos, comentamos hace ratito, que el agente oxidante va a ser aquella especie que se va a reducir, ¿sale? En este caso, bueno, pues yo sé que tenemos 2 agentes oxidantes, sí, pero el que participa en tu reacción, ahora sí que en tus equilibrios como reactivo, bueno, pues va a ser aquella especie, esta, ¿no? Este primer oxidante 1. Y si se dan cuenta, bueno, como esa especie es aquella que se va a reducir, entonces a esta semirreacción o a esta ecuación electroquímica le voy a denominar ecuación electroquímica de reducción. Por el contrario, bueno, pues nosotros sabemos que el agente reductor va a ser aquella especie que me va a ceder estos electrones. Entonces, también comentamos que el agente reductor, bueno, pues va a ser aquella especie que se va a oxidar, ¿sale? Y dicho esto, bueno, pues entonces esta ecuación electroquímica escrita en este sentido, le voy a denominar ecuación electroquímica de oxidación. Y entonces se deben llevar a cabo de manera simultánea, bueno, pues estas 2 semirreacciones, ¿no? Debo de tener una reducción y una oxidación. Y entonces, si se dan cuenta, bueno, pues, ¿qué otra diferencia puedo tener? En que aquí estas ecuaciones electroquímicas me involucran cierto número de electrones intercambiados. ¿Qué es lo que va a pasar cuando yo plantee mi ecuación química redox? Es decir, cuando yo sume esos 2 equilibrios que acabamos de plantear. Aquí, si se dan cuenta, yo no tengo electrones involucrados. En este caso, es lo que yo debo de tener siempre, siempre, siempre que nosotros planteemos una ecuación química redox. No hay electrones involucrados en ella. Por lo tanto, si yo tuviera, por ejemplo, aquí un 2 y aquí un 4, bueno, pues debo buscar la manera en la cual yo tengo que eliminar estos electrones y entonces me quede una ecuación de este tipo, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, pues en este caso, si tuviera un 2 aquí y acá un 4, lo más fácil sería multiplicar. Recuerden, siempre debo multiplicar toda la semirreacción, no nada más esta parte de los electrones, sino toda la semirreacción en este caso por 2, ¿no? Para tener 4 electrones de cada lado de mis semirreacciones y entonces para que de esta manera se puedan eliminar, ¿no? Hay obviamente varios casos en los cuales voy a tener que multiplicar ya sea el número de electrones que tengo en esta semirreacción por el número de electrones que más bien, que tenga que multiplicar toda esta semirreacción por el número de electrones que tengo en la parte de abajo y lo que tengo en la parte de abajo por el número de electrones que tengo aquí, ¿no? Dependiendo de los electrones que se intercambien. Entonces, bueno, pues hasta ahorita hemos visto valores de pKc, valores de pKs, valores de pKa y demás. Y bueno, pues estas constantes pues también nos indican, en este caso, por ejemplo, ¿qué me indica un valor de pKa bajo, chicos? ¿Cómo podría decir que es la fuerza de ese ácido?
para ácido base, por ejemplo, ¿qué me indica que yo tengo valores de pKa muy bajitos? Pues que es un ácido fuerte. Es un ácido muy fuerte. Es un ácido muy fuerte. Bueno, vamos a quitarle la palabra de muy fuerte, porque recuerden que si fuera un ácido fuerte, pues obviamente tenemos valores de pKa incluso negativos, ¿no? Porque luego también en orgánica o en otras asignaturas les maneja, por ejemplo, valores de pKa de ácido clorhídrico de -6 y cosas raritas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo aquí? Bueno, que mientras yo me acerque o mi valor de pKa se acerque a 0, pues sí puedo decir que esa fuerza de ese ácido pues se está incrementando, ¿verdad? Lo mismo puedo decir, por ejemplo, para mis valores de pKc. En este caso, si un valor de pKc es elevado, chicos, ¿qué me indica? Que es ese complejo. Y aquí ya no vamos a hablar de la fuerza, ¿verdad? Vamos a hablar de la estabilidad del complejo regularmente, porque no decimos, ay, ese complejo es fuerte o es un complejo débil. O sea, hablamos de la estabilidad del complejo. Entonces, por ejemplo, un valor de pKc elevado, ¿qué me indicaría? Que ese complejo es estable o no es estable. Pues que es estable. Es estable, ¿verdad? Entonces, nosotros hablamos que la estabilidad del complejo crece hacia mi derecha, que la fuerza de mi ácido aumenta hacia mi izquierda, y bueno, pues empezamos a plantear todo esto, ¿no? En este caso, en redox, chicos, vamos a hablar del potencial estándar de reducción, o bien le voy a denominar potencial normal, ¿vale? El cual pues también me va a indicar la espontaneidad de una reacción redox, va a ser la medida de la fuerza electromotriz, bueno, pues por la transferencia de electrones que voy a tener. Y obviamente, pues este valor de potencial me va a dar las propiedades de mi sistema. Es decir, me va a medir la tendencia que tenga el oxidante a ganar estos electrones y el reductor a perderlos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a tener aquí? A ver, ya comentamos, pKa pequeños me indican que la fuerza de ese ácido pues está incrementando. Valores de pKc mayores, bueno, pues me indican que la estabilidad de mi complejo es mayor. En este caso, un valor de potencial estándar o potencial normal elevado me indica que esa especie tiene un mayor poder oxidante. Pues, ¿qué especie? Pues obviamente mi agente oxidante. Es decir, que va a tener una mayor tendencia a ganar estos electrones. Y así como todas nuestras constantes, bueno, pues esto está reportado, esto está dado bajo ciertas condiciones. ¿Cuáles son estas condiciones? Pues mis condiciones estándar, ¿verdad? Que mi temperatura es de 25 grados centígrados, que mi presión es de una atmósfera y que las concentraciones de las especies que yo tengo ahí en mi sistema, bueno, pues son iguales a 1 molar, ¿sale? Evidentemente, bueno, pues esto no lo tenemos en el laboratorio, por lo tanto, obviamente si nosotros calculamos estos valores de potencial estándar o potencial normal experimentales, pues no me van a dar tal cual los que están reportados en la literatura. En este caso, chicos, también yo tengo una referencia que es el potencial estándar de hidrógeno, el cual corresponde a 0 volts, ¿vale? Esto lo podríamos identificar un poquito más. Ustedes recordarán su analítica 1, donde nosotros teníamos, por ejemplo, una valoración potenciométrica. Ya nos estamos desviando un poquito, ¿no? Pero bueno, entonces aquí ya tenemos esta referencia y este potencial es medido en volts, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí yo les muestro un ejemplo de estas tablitas que, si no mal recuerdo, son de Lange. Y si se dan cuenta, bueno, pues estos potenciales están dados, por eso se denomina potencial estándar de reducción. Vean cómo están planteadas las semireacciones en el sentido de la reducción. Sabemos que el agente oxidante es aquella especie que se reduce y que la semireacción está escrita, pues obviamente en el sentido de la reducción. ¿Sale? Y aquí tengo mis valores de potencial. De todas maneras, recuerden, o sea, si yo, en este caso, por ejemplo, cuando ustedes tenían ácido base, complejos, etcétera, ¿qué teníamos? Bueno, pues si yo invertía el equilibrio, pues invertía también el signo
de mi constante. En este caso, pues está todo bien porque si invierto el sentido de estas semireacciones, el valor de potencial sigue siendo el mismo, ¿vale? Bueno, aquí se les planteo el balance de ecuaciones redox, que sabemos que, bueno, pues yo puedo balancear en medio ácido, en medio básico. En este caso, bueno, pues vamos a considerar únicamente el medio ácido. Y solamente lo vamos a mencionar para ver, bueno, pues si es que ya lo olvidaron, ¿no? Yo tengo, recuerden que el método de ion-electrón me dice lo siguiente. Bueno, pues yo voy a balancear en materia y voy a balancear en carga, ¿sale? Primero en materia y luego en carga. Voy a realizar este balance de masa, chicos, siempre, siempre, siempre comenzando con las especies distintas al hidrógeno y al oxígeno, ¿sale? Entonces, todo lo que tenga ahí en esa semireacción, mientras no sea oxígeno ni hidrógeno, voy a balancearlo. Ya una vez que haya balanceado esta parte, pues ahora voy a balancear al oxígeno, colocando, bueno, si quieren vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, tengo al dicromato y tengo al cromo 3, ¿no? Entonces, primero, todo lo que no sea oxígeno ni hidrógeno. ¿Qué es lo que no es oxígeno ni hidrógeno ahí, chicos? ¿El cromo? El cromo, ¿verdad? Entonces, a ver, tengo que ver cuántos átomos de cromo tengo en la parte derecha y cuántos átomos de cromo tengo en la parte izquierda. Derecha 2, izquierda 1. Derecha 2. A ver, derecha 2. O sea, esta es mi derecha. Ah, no, es al revés. Al revés, chicos, ¿ya ven? Bueno, pero efectivamente tengo 2 y 1, ¿sale? Entonces recuerden, primero balanceo todo lo que no es oxígeno ni hidrógeno. Entonces, a ver, tengo aquí un subíndice 2 y acá tengo un coeficiente 1. Bueno, pues voy a colocar esto como coeficiente estequiométrico 2. Sale, ya quedó. Entonces, ya no tengo otro átomo distinto al oxígeno ni al hidrógeno, solamente tengo al cromo, o sea que ya tenemos este primer punto. Luego nos dice, vamos a balancear al oxígeno. Vas a colocar del lado opuesto de la ecuación una molécula de agua por cada oxígeno faltante. Es decir, tantos átomos de oxígeno tú tengas, del lado contrario tienes que agregar moléculas de agua. ¿Sale? Entonces, a ver, aquí tengo, si se dan cuenta, tengo 7 átomos de oxígeno, por lo tanto, ¿cuántas moléculas de agua tengo que añadir de mi lado derecho? 7 moléculas de agua. 7, ¿verdad? Tengo que agregar 7 moléculas de agua. Y bueno, pues al añadir estas moléculas de agua, pues resulta que también estoy añadiendo al hidrógeno. Entonces yo tengo que agregar tantos protones como átomos de hidrógeno yo tenga. Entonces, saber cuántos protones tengo que añadir del lado izquierdo, chicos. 14. 14, ¿verdad? 14 protones. Y bueno, pues tengo lo siguiente. Ya está balanceado en materia, ya no hay otro átomo que yo tenga que balancear. Ahora tengo que balancear en carga, ¿sale? Tengo aquí 3 cargas positivas, pero recuerden, esa carga la multiplico por mi coeficiente estequiométrico. Entonces aquí tendré un total de 6 cargas positivas, ¿no? ¿Cuántas cargas o qué carga tengo del lado izquierdo, chicos? 12 más. 12 cargas positivas, ¿verdad? Ok, perfecto. Entonces ahora, bueno, pues tengo que añadir tantos electrones como me sean posibles para que yo tenga la misma carga en ambos sentidos de mi ecuación. Entonces, ¿cuántos electrones tengo que añadir? Recordemos que los electrones, bueno, pues son cargas negativas, ¿no? Entonces, ¿cuántos electrones tendríamos que añadir, chicos? ¿Y de qué lado? 6 electrones del lado izquierdo. Exactamente, 6 electrones del lado izquierdo. Y bien,
Entonces, de esta manera, chicos, es como nosotros podemos realizar este balance de ecuaciones, ¿sale? ¿Sí queda claro? ¿Tenemos alguna duda hasta aquí? No va a ser ninguno. No, No, vale, entonces recuerden, siempre, 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 primero todo lo que no sea oxígeno ni hidrógeno, y hay que ser muy cuidadosos, chicos, con la carga que yo tengo de cada una de mis especies y con el número de átomos que yo tenga, porque si no lo hago de esta manera, pues obviamente voy a tener mal balanceada esa semireacción. Si me piden constantes de equilibrio, bueno, pues las voy a tener mal. Si tengo también que se lleva a cabo una reacción redox, bueno, en este caso una reacción entre, vamos a suponer, el dicromato con alguna otra especie, bueno, pues ahí probablemente también mi ecuación química esté mal y cuantificaciones y demás. Entonces hay que tener muchísimo cuidado en cómo balanceamos estas semireacciones. Y bueno, pues aquí les puse varios ejemplos. Y recuerden, vamos a ubicar el agente oxidante y el agente reductor. El oxidante tiene el mayor número de oxidación, el reductor pues el más pequeño, ¿no? Esto ya lo vimos incluso en analítica 1, ¿no? Pero bueno, esta ecuación que nos va a dar el cálculo de potencial, chicos, recuerden que es esta, es el potencial, es igual al potencial estándar, más 0.05916 o simplemente 0.06, entre el número de electrones intercambiados en esta semireacción por el logaritmo de la concentración del oxidante entre la concentración del reductor, ¿sale? Recuerden también aquí, bueno, pues en estas ecuaciones, chicos, tengo que involucrar obviamente a todas las especies que me acompañen tanto al oxidante como al reductor. Por ejemplo, si yo tengo protones acompañando, no sé, al oxidante, bueno, pues si tengo 5 protones, entonces tengo que considerar aquí la concentración de protones elevada a la 5, porque recuerden que todo esto va elevado a su coeficiente estequiométrico. ¿Sale? Y entonces no se me tiene que olvidar esta parte. Este numerito, bueno, pues ya sabemos que sale a partir de la constante de Faraday, de una temperatura de 25 grados centígrados. También creo que se involucra la ecuación, perdón, la constante de los gases, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ya ahí tenemos esto si ustedes quieren investigar y si ustedes quieren ver cómo se va modificando a partir de la temperatura que yo tenga. Bueno, pues pueden consultar el Harris o cualquier otro libro que nos indique esta parte, ¿no? Pero bueno, pues en este caso nosotros únicamente vamos a considerar este numerito. Y nuevamente, bueno, pues aquí tengo ejemplos. Recuerden, es muy importante aquí señalar, vean, por ejemplo, aquí tengo un sólido, bueno, pues sólidos, gases y demás, no lo involucro en estas ecuaciones, ¿sale? Y ¿qué es esto? Ah, bueno, pues esto es como manejamos ecuaciones. Bueno, estas escalas de predicción de reacciones en los demás bloques, que ahorita no lo vamos a ver de esta manera. Y tenemos lo siguiente. Bueno, pues aquí yo tengo dos pares redox, ¿sale? Tengo nuevamente mi oxidante 1, mi reductor 1, mi oxidante 2, mi reductor 2, ¿sale? ¿Cómo voy a colocar estas especies? Bueno, pues en este caso, chicos, por encima de mi escala, voy a colocar a mis receptores de electrones, es decir, a mis oxidantes. Por debajo de mi escala voy a colocar a mis donadores de estos electrones, es decir, a mis agentes reductores. Y entonces aquí ya vemos una gran diferencia entre los demás bloques que hemos visto hasta ahorita, ¿verdad? Porque siempre hemos dicho, el donador va arriba, el receptor va abajo, ¿sale? En este caso, receptor arriba, donador abajo. Y entonces, bueno, pues, ¿qué voy a tener aquí? Yo voy a tener aquí dos posibilidades, ¿verdad? Que entre las especies que yo tengo en solución se lleve a cabo una reacción espontánea o no. En este caso, bueno, pues así como nosotros señalamos la fuerza, la estabilidad de mis ácidos, la fuerza, la estabilidad de mis complejos, bueno, pues aquí también puedo establecer el poder oxidante que voy a tener y el poder reductor que vamos a tener. Ya habíamos comentado, bueno, mientras más grande sea el valor de este potencial estándar, pues ¿qué es lo que va a pasar? Que voy a tener un mayor poder oxidante, ¿sale? Entonces, hacia mi derecha incrementa el poder oxidante.
Entonces, ¿qué decimos? Ok, si hacia tu derecha incrementa el poder oxidante, entonces hacia tu izquierda va a incrementar el poder reductor. ¿Sale? Y entonces decimos, ok, entonces la especie que tiene el mayor poder oxidante es el oxidante 2 y la especie que tiene el mayor poder reductor, bueno, pues es el reductor 1. Entonces, entre las especies cuyo mayor poder, pues obviamente se va a llevar a cabo una reacción espontánea. Y entonces tenemos mi oxidante 2 más mi reductor 1. Nuevamente, comparándolo con ácido, base, complejo, solubilidad, etcétera, bueno, pues, ¿qué es lo que voy a tener aquí? Que va a ser el caso contrario, ¿verdad? Una línea hacia arriba o con pendiente positiva, pues me va a indicar una reacción espontánea. Y por el contrario, una línea hacia abajo o con pendiente negativa, pues me va a indicar una reacción no espontánea o simplemente una interacción. ¿Sale? O sea, todo lo contrario a lo que hemos visto del planteamiento de mis escalas de predicción de reacciones, lo voy a tener aquí en Redox. ¿Sale? ¿Sí queda claro esto, chicos? Sí, profesora. Profesora. Bien. Esto es nada más así como que para que ustedes recuerden esta parte, chicos, porque, bueno, pues yo sé que ya vieron Redox hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, nuevamente, aquí cómo calculamos constantes de equilibrio. De manera muy general y así, muy sencilla, bueno, pues yo tengo esta parte, ¿no? Que va a ser igual a 10 elevado al número de electrones totales intercambiados en la reacción por el potencial estándar del oxidante menos el potencial estándar del reductor entre 0.05916. ¿Sale? Y pues, bueno, esto ya no. Ahora sí, el diagrama de Purvé. Bueno, el diagrama de Purvé para esta parte, recuerden, yo tengo reportados estos dos valores, ¿sale? Mi potencial estándar para el par redox yodato trilloduro, el par redox trilloduro yoduro, ¿sale? Lo primero que voy a plantear, bueno, pues van a ser mis ecuaciones electroquímicas. Ya las tenemos aquí. Tengo que ubicar quién es el oxidante, quién es el reductor. En este caso, vean, yo tengo aquí que el yodato, pues es mi oxidante. ¿Por qué? Porque ya sabemos que pues, me acompaña estos electrones. O bien, bueno, pues identifico cuál es el estado de oxidación del yodo aquí y acá. Y bueno, lo comparo, ¿no? El mayor estado de oxidación, bueno, pues lo va a tener mi agente oxidante. El menor estado de oxidación, bueno, pues lo tiene el reductor, ¿no? Pero lo podemos ver de manera muy sencilla. El que acompaña los electrones es mi oxidante y se acabó, ¿no? Y entonces vean, aquí el trilloduro actúa como reductor, aquí el trilloduro actúa como oxidante. Por lo tanto, podemos decir que aquella especie, en este caso en redox, que me actúa como oxidante y reductor a la vez, bueno, pues yo lo voy a denominar anfolito. Y entonces, lo que vamos a ver ahorita es cómo va a ser la estabilidad de ese anfolito. Bueno, pues obviamente a lo largo de mi escala de pH. Evidentemente, bueno, pues solamente tenemos cierta concentración de ácido clorhídrico, cierta concentración de hidróxido y voy a agregar gotitas, en este caso, bueno, 1 mililitro, lo que nos indique nuestra parte experimental, tanto de ácido como de base fuerte. Y entonces voy a identificar, en este caso, bajo qué condiciones ese anfolito es estable. Ustedes recuerdan cuando planteábamos escalas de predicción de reacciones, ¿qué es lo que ocurre cuando o cómo puedo identificar a partir de mi escala de predicción de reacciones que un anfolito es estable, chicos? Por ejemplo, para ácido base, para complejos, que es lo que ahorita tienen pues un poquito más de conocimiento. Entonces, a ver, ¿cómo lo identificamos? ¿Se acuerdan? Pues lo identificamos porque solo había interacción, o sea, no había una reacción entre el anfolito. Exactamente, solo hay una interacción entre esa especie consigo misma, ¿sale? Muy bien, entonces esto mismo
voy a utilizar para identificar o para señalar la estabilidad de este anfolito. Muy bien. Y entonces vean, bueno, pues ya tengo aquí en este caso mi ecuación que me va a dar el potencial para cada uno de estos pares redox, que les digo, como bien lo dijo el profe en el video, bueno, pues esto corresponde que ustedes lo vean en la parte de teoría, sin embargo, ahorita nada más se los voy a mostrar para que vean de dónde sale ese diagrama, ¿sale? Y entonces, evidentemente, como él nos comentaba, bueno, para la especie trilloduro, yoduro, pues voy a tener una línea recta, porque vean, aquí no tengo que ese par redox está en función de la concentración de protones. Por lo tanto, bueno, pues los valores de pH límites, que son los que me da el equilibrio de autoprotólisis del agua, bueno, pues los que voy a utilizar, son los que voy a utilizar para, pues, establecer este valor de potencial. Como no depende este par redox de la concentración de protones, pues mi potencial va a ser el mismo que mi potencial estándar, ¿no? Y entonces vean, tengo una línea recta, pero pues el caso contrario a lo que tengo al par redox de yodato triyoduro, bueno, pues aquí esta especie sí me depende del pH, sí me depende de la concentración de protones. Y entonces calculo el pH cuando mi pH es igual a 0, mi potencial, cuál es el valor de mi potencial, y cuando mi valor del pH es igual a 14, cuál es el valor de mi potencial. Y entonces tengo ahora esta segunda línea, la que está más clarita, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Pues evidentemente lo que él nos comentaba, llega a un punto de cruce entre esas dos trayectorias. ¿Y qué es lo que me va a indicar? Bueno, pues recuerden, cuando dos líneas chocan o intersectan, bueno, pues esto que nos indica que se lleva a cabo, o que ahí se está llevando a cabo una dismutación. En este caso, bueno, entre las especies del trilloduro, ¿no? Y pues, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues tengo que corregir ese diagrama, ¿sale? Aquí en este caso estamos planteando la dismutación, el equilibrio de dismutación, que en este caso lo que quiero es, pues obviamente, eliminar al ion trilloduro, sumo las ecuaciones electroquímicas de ambos sistemas, del sistema 1, del sistema 2, y obtengo una nueva ecuación, ¿sale? De la cual, bueno, pues obviamente voy a identificar cuál es su ecuación que me va a dar el potencial y demás. Y bueno, pues lo primero que tengo que hacer es identificar a partir de qué pH tengo la dismutación del anfolito, ¿no? En este caso del trilloduro. Para ello, bueno, pues no sé, obviamente ustedes van a encontrar que probablemente esta forma en la que yo les estoy proponiendo, bueno, pues no es la única para que yo pueda trazar este tipo de diagramas. Yo les muestro, bueno, pues la que para mí es más sencilla, ¿no? Pero pues no sé cómo lo vean en la teoría, no sé cómo lo vean más adelante o cómo lo hayan visto ya incluso, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hacemos aquí para encontrar el pH de dismutación? Voy a igualar las ecuaciones que me dan el valor de potencial para cada uno de mis sistemas. Mi sistema 1, bueno, pues sabemos que es 0.54, o sea, no depende del pH. La coloco simplemente el 0.54 que corresponde a mi potencial estándar, ¿no? Y ahora la siguiente, ok, la del sistema 2. Y si se dan cuenta, bueno, pues ahorita puedo despejar sencillamente el valor de pH. Y entonces tengo un pH de dismutación de 10.07. Es decir, a partir de 10.07, ese anfolito ya no va a ser estable. O esa especie ya no va a ser estable. Y entonces, bueno, pues volviendo a nuestro nuevo equilibrio, voy a tener que, bueno, pues tengo la ecuación para el potencial. Este potencial, pues ya lo conozco, sé cuál es su valor, es de 0.54, que es donde esas dos líneas intersectan, ¿no? La del sistema 1, la del sistema 2. Este pH ya lo conozco y yo puedo conocer el valor del potencial estándar. Les digo, esta es una forma que yo tengo. No necesariamente tienen que utilizar esta, ¿sale? Y bueno, pues esto me indica que el valor del potencial estándar para ese par es 1.1357. Y bueno, pues ya empiezo a señalar, ¿no? Ok, a pH de 10.07, que es mi pH de dismutación, ¿cuál es el valor del potencial? Ya lo conozco, ¿no? 0.54. Y ahora pH de 14, ¿cuál es el valor de potencial? Y entonces esto me da, pues,
la continuidad de este diagrama, ¿no? Entonces vean, como nos comentaba el profe, a ver, ¿qué es lo que tú tienes aquí? Bueno, pues tú tienes que el yodato, el triyoduro va a estar presente bajo ciertas condiciones de pH. En este caso, bueno, a partir de 0 hasta 10.07, ese anfolito va a ser estable. Después de ese valor de pH, bueno, pues ya te va a dismutar y entonces las únicas especies presentes en tu sistema, pues van a ser el yodato y el yoduro. ¿Sale? Bueno, pues entonces, ¿qué procesos son los que aquí se están llevando a cabo? Tenemos que, aquí les colocamos, bueno, ok. A pHs ácidos, el anfolito es estable, ya lo habíamos comentado y ya lo vemos de manera experimental que se observa el color ámbar, ¿no? Entonces se lleva a cabo la formación, en este caso, del triyoduro. Y a este proceso, chicos, donde yo estoy formando a ese anfolito, pues le voy a denominar anfolización, ¿sale? Y bueno, pues aquí ya también les colocamos, ¿no? Si experimentalmente observamos esto, bueno, pues nuestra solución posee un color ámbar, color característico del triyoduro, ¿no? Y entonces vean qué es lo que planteo aquí. Ok, tienes la ecuación electroquímica del yodato al triyoduro, o cuyo par redox es yodato, triyoduro. Y la otra ecuación que tenemos que mi par redox es el yoduro y el triyoduro. Ok, entonces tengo esas dos ecuaciones y si se dan cuenta, ¿qué es lo que tengo aquí? Estoy formando a partir del yodato y el yoduro, el triyoduro, ¿sale? Entonces tengo la formación del triyoduro a pHs ácidos, ¿sale? A ese proceso le voy a denominar proceso de anfolización, ¿sale? Sí, estamos bien. Sí, profesora. Sí, profesora. ¿Lo pudiera volver a repetir, por favor? Ajá. ¿A partir de qué? ¿De la ecuación? Sí, por Ah, favor. fíjate bien. Aquí nosotros tenemos, recuerda, volvemos a nuestro diagrama. A ver, ¿cómo lo podemos observar? Bueno, déjenme copiarlo y borrar todo el rayoneo que tengo ahí para que lo veamos más claro. A ver, me voy a basar en mi diagrama, ¿sale? Voy a borrar esto. Voy a borrar esto. Y voy a borrar todos mis rayones. Vale, entonces, a ver, fíjense bien. ¿Qué es lo que yo puedo decir o señalar en mi diagrama? A ver, a valores de pH ácidos, tú tienes la formación del triyoduro. ¿A partir de qué especies? Pues del yodato y del yoduro. Entonces, esas dos especies te reaccionan para formarte al triyoduro. ¿Sale? A ese proceso tú le vas a llamar anfolización, a la formación de tu anfolito. ¿Sale? Y entonces esto nos lleva, ok, a ver, entonces su par redox del yodato, pues tiene que ser el triyoduro. ¿Por qué? Porque tú lo vas a formar a partir de él. Ah, ok, pero también necesitas al yoduro, cuyo par redox, pues también sea el triyoduro, porque lo vas a formar a partir de él. Entonces, eso es lo que tenemos que plantear. Ok, eso es en la parte 1, ¿no? El proceso de anfolización. Ok, ya tienes formado al triyoduro. Luego, ¿qué va a pasar? Ah, ok. Sabemos que la dismutación, bueno, pues, que ¿a qué nos referimos con dismutación, chicos? ¿A la estabilidad del anfolito? La estabilidad del anfólito. Pero, ¿qué pasa cuando decimos, esta especie dismuta? Esa especie me está dismutando. ¿Qué proceso se estará llevando a cabo ahí? ¿O por qué estoy diciendo que está dismutando?
Porque recuerden, la dismutación puede ocurrir o no de manera espontánea. Si tú lo calculas, por ejemplo, constantes de dismutación, puede que ocurran estas de manera espontánea o no. Pero ¿cómo lo voy a saber? Pues, obviamente tengo que calcular esas constantes. Pero ¿qué es lo que va a pasar o qué es lo que señalamos hace ratito? Su compañero nos comentaba, ok, si yo tengo mi escala de predicción de reacciones, para que yo pueda decir que ese anfolito es estable, es decir, que va a predominar en mi sistema, o que en este caso de manera experimental yo lo voy a observar, bueno, pues esa especie me tiene que interaccionar consigo mismo, ¿sale? Entonces, esa sería una dismutación no espontánea. Pero, ¿qué pasa cuando el anfolito reacciona consigo mismo? Entonces, cuando reacciona consigo mismo, quiere decir que esa dismutación, ese proceso de dismutación, pues está siendo espontáneo. Y entonces, ¿qué es lo que podemos decir en esta parte? A ver, aquí decimos el iodato más el yoduro que me va a formar al triyoduro. Ahorita vemos cómo balanceamos eso. En el segundo paso, ok, ya formaste ese anfolito. Ok, es estable bajo ciertas condiciones de pH. Ya vimos hasta qué punto ya no va a ser estable, hasta 10.07. Y entonces ahora voy a tener, ok, después de ese punto, pues va a haber una dismutación espontánea. ¿Cómo yo sé que es espontánea esa dismutación? Porque vean, imagínense que aquí en una línea, ¿no? Después de 10.07, pues aquí ya ni figura el ion triyoduro. O sea, esa especie ya, pues, ¿no? Ya no la veo. Ya desaparece, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ok, a ver. Ya explicamos lo que ocurre en mi proceso de anfolización. Ok. Ahora, ¿qué ocurre en mi dismutación? Pues el ion triyoduro te reacciona consigo mismo para formarte ahora al iodato y al yoduro. Ok, entonces ahora, de manera experimental, ¿qué observo? A ver, ok, en tu primera parte tienes el color ámbar, ¿sale? ¿Y qué pasa cuando agregamos hidróxido? Ok, después de cierto valor, obviamente tengo pues ciertas condiciones, ¿verdad? ¿Cuáles son esas condiciones? Pues que pH ácidos, pH básicos, ¿no? Ya agregaste el hidróxido y ya desapareció el ámbar. Ok, entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues ese color característico del triyoduro, o sea, ya no está. Esa especie ya no la observas. ¿A quién vas a observar ahora? Ah, pues a las especies que estás formando. ¿A quién estoy formando? Al iodato y al yoduro. Y resulta que esas dos especies son soluciones incoloras o son incoloras. Ok, entonces lo que observamos de manera experimental en un medio básico no es precisamente, o bueno, sí es precisamente la desaparición, en este caso del ion triyoduro, pero tenemos la formación, en este caso del iodato y del yoduro. Ok, entonces, pues, ¿cuál es su coloración? Bueno, pues no tienen color, por lo tanto, pues voy a observar una solución incolora en ese sistema, ¿sale? Pero se debe, obviamente, a la presencia del iodato y del yoduro, o bien lo puedo asumir que es la desaparición del ion triyoduro, ¿sale? O a la dismutación de esa especie. Entonces, vean, ahora voy a colocar o voy a tener una semirreacción que me diga, ok, ahora vas a ir del triyoduro que te reacciona consigo mismo para formarte al iodato y al yoduro. Ah, perfecto. Entonces, bueno, pues yo necesito 2 semirreacciones, ¿verdad? La primera de ellas, ok, necesitas al iodato que te forme al triyoduro, ¿vale? Y necesito al yoduro que me forme al triyoduro. ¿Por qué? Porque necesito plantear, pues obviamente, la formación de esa especie. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener aquí? Bueno, pues vamos a tener lo siguiente. Ok, aquí tengo que balancear esas semirreacciones. Yo ya les planteé el balanceo de esas 2 semirreacciones. No, vamos a empezar con la de abajo, que es la más sencilla. Tengo aquí, bueno, pues obviamente tengo que balancear todo lo que no es hidrógeno ni oxígeno. Pues obviamente solamente tengo al yodo. Pues como
balanceo esa segunda semireacción, chicos? Añadiendo tres moléculas de yodo al lado izquierdo. Ajá, de yoduro, ¿verdad? 3. Ok, muy bien. Ya está balanceado en materia. Ahora nos quedaría balancear en carga. ¿Qué tengo que añadir ahora? Electrones. Electrones, ¿verdad? Y entonces, ¿cuántos electrones y de qué lado tendría yo que añadir? Del lado derecho, 2 electrones. Del lado derecho, 2 electrones. Muy bien, sale. Ya está esa primera semireacción. Ahora vamos con la de arriba. ¿Cómo nos quedaría? Pues primero añadimos yoduro, la misma cantidad de yoduros. En este caso, recuerden que esta Del especie es lado, el yodato. Ajá, exactamente. Entonces coloco un 3 como coeficiente estequiométrico. Muy bien. Y entonces vean aquí la importancia de primero balancear todo lo que no es oxígeno ni hidrógeno, porque ahorita ya no nada más tengo 3 átomos de oxígeno, sino ahora ¿cuántos tengo? 9. 9, 9. Entonces, ¿cuántas moléculas de agua tengo que añadir? 9. 9, exactamente. 9 moléculas de agua. Y entonces al añadir las 9 moléculas de agua, ¿cuántos protones tendríamos que añadir? ¿Y de qué lado? 18 del lado izquierdo. Izquierdo, exactamente. 18 electrones del lado izquierdo. Muy bien, ya tengo mi ecuación electroquímica balanceada en materia. Ahora nos falta en carga. Tengo que añadir electrones. ¿Cuántos electrones tendríamos que añadir, chicos? Profesora añadió los electrones antes. Ay, sí, perdónenme, le puse 18 electrones en vez de ponerle 18 protones. Ajá, con razón, ¿verdad? Entonces, a ver, ¿cuántos electrones yo tendría que añadir? ¿Y de qué lado? 16 del lado izquierdo. 16, ¿verdad? 16 electrones para que vean. A ver, aquí tenía, o más bien, aquí tengo 18 protones, ¿no? 18 cargas positivas menos 3 cargas negativas me darían 15 cargas positivas. Pero acá tengo una carga negativa. Entonces, 15 cargas positivas, ok. Para eliminar esas cargas, pues necesito 15 electrones. Ok, para tener una carga negativa más, pues necesito añadir uno más, ¿no? Entonces serían 16 electrones para que me dé una carga de menos 1 en cada lado de mi ecuación. Muy bien. Ahora, bueno, pues para sumar esas 12 mis reacciones, ¿qué tengo que hacer, chicos? Tengo que Multiplicar igualar la mis ecuación. electrones. ¿Qué tengo que hacer? Multiplicar la ecuación de abajo por 8. Exactamente. Voy a multiplicar toda esta ecuación electroquímica por 8 para que se eliminen esos 16 electrones en cada lado de mi ecuación. Y entonces, bien, a ver, bueno, pues lo que tengo en la parte de reactivos. Tengo 3 moléculas de yodato más 8 por 3, pues me va a dar 24, ¿no? 24 de yoduro más los 18 protones, no se me tienen que olvidar. Y listo, eso es todo lo que tengo en reactivos. En productos, ok, aquí tienes una molécula de triyoduro más 8 por 1, pues 8. Entonces tendría 9 de triyoduro más tus 9 moléculas de agua. Y entonces así nos quedaría esa ecuación que nos indica la anfolización, es decir, la formación del triyoduro a partir del yodato y del yoduro. ¿Sí queda eso claro, chicos? Sí, maestra. Y ahora, bueno, ok, ahora tenemos que plantear el caso contrario. Pues a partir del triyoduro que te reacciona consigo mismo, te va a formar al yodato.
O sea, el triyoduro te forma el yodato y te forma al yoduro. Perfecto. Entonces, si te das cuenta, tenemos que llegar al equilibrio contrario al que planteamos en la folización. Es decir, ahora requiero al triyoduro como mi reactivo, ya no lo quiero como mi producto. Es decir, ya no quiero plantear su formación, si ahora quiero plantear la dismutación de esa especie. Ah, perfecto. Entonces, pues si ya tenemos el equilibrio, pues vamos a copiarlo, ¿no? Yodato más 18 protones, más 16 electrones, y aquí nos quedarían 9 moléculas de agua, y aquí tenemos más 12, más 12 electrones, y acá tenemos 3, ¿no? Y ya. Bien. Ya, y aquí me Faltaría faltó el el 3, yodato. ¿no? ¿Cómo, perdón? Nada, nada, nada. Y bueno, pues ahora vamos a sumarlo y me tiene que dar exactamente lo mismo que el equilibrio anterior, nada más que en sentido inverso, ¿no? Aquí lo voy a multiplicar por 8 y entonces me daría 9 moles de triyoduro más 9 moléculas de agua, que me va a formar 3 moles de yodato más 24 de yoduro más 18 protón. Y se acabó. Y entonces tengo que el triyoduro te reaccionó consigo mismo para formarte al ion yodato y al ion yoduro. ¿Sale? ¿Sí estamos bien, chicos? Sí, maestra. Ahora sí ya quedó un poquito más claro. Sí, ya, muchas gracias. Vale, entonces volvemos a esto nuevamente. Mi anfolito es estable a pHs ácidos. Formo al triyoduro, le denominamos anfolización. Caso contrario, pues mi anfolito ya no va a ser estable, es inestable. Y recuerden, cuando un anfolito es inestable, pues ya no predomina en ese sistema, y es decir, esa especie pues va a dismutar. Entonces, por lo tanto, pues al proceso le voy a denominar dismutación. ¿Sale? Y bueno, si se dan cuenta, tenemos el mismo equilibrio que acabamos de plantear. Y entonces, bueno, pues esto me lleva a realizarles la siguiente pregunta. ¿Cómo puedo saber si mi anfolito es estable, chicos? ¿Cómo puedo saber si esa especie va a ser estable o no? ¿Cómo lo puedo saber? ¿Cómo lo puedo saber, chicos? ¿Cómo puedo saber si ese anfolito es estable o no? Es decir, si va a predominar o no en ese sistema. Pues calculando la constante, ¿no? Ok, bueno, debo calcular mi constante de equilibrio. Recuerden que es una vil constante de equilibrio, chicos. O sea, el hecho de que le denominemos constante de dismutación, hagan de cuenta que es como, por ejemplo, yo, ¿no? Me llamo Andrea. Si dicen Andrea Sánchez, pues como que sí están mencionando mi nombre y aparte están añadiendo mi apellido, pero pues al final de cuentas soy yo, ¿no? Entonces, aquí es exactamente lo mismo. Es la constante de equilibrio, solamente que aquí le vas a denominar constante de equilibrio de dismutación. Nada más porque estás planteando el equilibrio de dismutación de esa especie. Y se acabó, ¿sale? No hay que conflictuarnos tanto. Entonces, aquí yo les puse, ok, vamos a calcular el valor de la constante de equilibrio o constante de dismutación para diferentes valores de pH, es decir, para el pH de 0, de 3 y de 11. Pero para no resolverles el informe y demás, entonces solamente lo vamos a calcular para un valor de pH. Es decir, para que ustedes observen o vean cómo tenemos que realizar este cálculo. Y además, no solamente que vean esta parte de cómo se realiza ese cálculo, sino que ustedes vayan analizando y vamos viendo a partir de mi escala de predicción de reacciones. O sea, yo ya lo vi a partir de mi diagrama, ¿sale?
Ahora necesito verlo a partir de mi escala de predicción de reacciones, qué es lo que va a pasar cuando yo vaya colocando estas especies o estos pares redox en una escala. Es decir, qué diferencias, recuerden que, bueno, a ver, para que me vayan siguiendo. ¿Qué es lo que voy a tener aquí? Fíjense bien. Tengo lo siguiente. Tengo los pares redox. Ay. Yodato, trilloduro, ¿verdad? Y tengo el par redox de trilloduro, yoduro. Y obviamente su valor de potencial estándar. Y ya tenemos cuál es la ecuación que me va a dar el valor de potencial. Bueno, lo voy a copiar para no tener que volverlo a plantear, chicos. Lo voy a copiar a partir de las ecuaciones que les planteé al inicio, ¿no? Nada más déjenme ver cuáles son. Aquí. Bueno, voy a copiar estas semireacciones. A ver. Creo que estaban por acá. Pero bueno, voy a copiar esa. Ujú. Ajá. Voy a copiar esta. Y voy a tener las ecuaciones electroquímicas. Ah, pues miren, aquí ya está todo. Ya están los equilibrios electroquímicos y su ecuación que me va a dar el valor de potencia. ¿Sale? Muy bien. Entonces, vean, ya tengo mis ecuaciones y ya tengo mi cálculo de potencia. Bueno, en este caso no está completa, ¿verdad? Vamos a poner ya la... Ahí está. Ya nada más para que sustituyamos los valores, ¿no? Entonces vamos a ponerle esta y aquí pues que es 0.54, ¿no? Ahora sí ya. Entonces ya tengo mis semireacciones, ya tengo la ecuación que me va a dar el valor de potencial y entonces vean, yo voy a colocar esto en una escala. En una escala pues obviamente de predicción de reacciones, ¿no? Tengo lo siguiente, a ver. Tengo pues que mi escala va a ser de potencial. Coloco los valores de potencial estándar. Ahorita vamos a colocar el de 0, ¿no? Cuando mi pH es de 0, mi potencial estándar es 0.54 y mi potencial estándar es 1.21. Oxidante arriba, reductor abajo, o sea, yoduro arriba, yoduro abajo. Yodato arriba, triyoduro abajo. Ahora vean, tengo que verificar, y esto nada más es para verificar la estabilidad del ampulito, chicos. Tengo el triyoduro. Bueno, pues aquí el triyoduro, yo ya lo vi. Tengo pH de 0. En mi diagrama me dice, ok, a pH de 0, pues tú ves al triyoduro porque pues está ahí en el diagrama, ¿no? Y también lo acabamos de ver a partir de mi escala. Ok, mi escala, ¿qué me dice? Entre esa especie consigo misma se está llevando a cabo una interacción. ¿Por qué? Porque ya dijimos, una línea con pendiente negativa me indica una reacción no espontánea. Entonces decimos, ok, aquí se está llevando a cabo una interacción. Bueno, lo traté de hacer derechito, pero creo que no me sale. Entonces tengo esa especie que interacciona consigo mismo para formarme a estas dos. Bien. Entonces yo ahí tengo que mi dismutación no es espontánea. ¿Cómo esperaría que fuera mi constante de equilibrio, chicos? ¿Positiva o negativa? ¿Mayor que 1 o menor que 1? ¿Cómo lo esperaría? Menor que 1.
menor que 1, ¿verdad? O sea, yo espero que esa constante de equilibrio, pues obviamente no es espontánea, por lo tanto tiene que ser negativa. Menor que 1. ¿Sale? Entonces, ¿sí queda esto claro, chicos? Sí. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo voy incrementando el valor de pH? A ver, por ejemplo, ustedes den un valor de pH. Obviamente, entre 0 y 14, ¿no? A pH 5. 13, 5. 5. Ah, 5. Sí. Un pH de 5. Ok. Vale, a ver, su compañera nos dice, tengo un pH de 5. Ok, vamos a plantear esa escalita de predicción de reacciones a ver cómo nos queda. A ver, tengo mi valor de potencial, bueno, mi escala de potencial, perdón. El de 0.54, pues ahí se va a quedar, ¿no? ¿Por qué? Porque no lo voy a modificar. Su par redox queda tal cual, pero esta especie, este segundo par, sí depende del pH. Entonces, ¿qué pasa si el valor de pH ahora es de 5? Si mi pH es de 5, ¿cuál va a ser su valor de potencial estándar, chicos? Es decir, solamente aquí, en esta ecuación, voy a sustituir el pH de 5 y ustedes me dicen cuál es el valor del potencial. Es de 0.8772. 0.8772. Estamos de acuerdo que aquí esto pues se va a dar más chiquito, ¿no? 0.8772. Sí. Ok, vamos a ponerle 0.8772. Iodato, trillo Y vean, ¿qué es lo que ocurre? Ah, pues que esta distancia se va haciendo cada vez más pequeña conforme yo incremento el pH, ¿no? Vean, estos valores de potencial estándar pues se van juntando un poquito más. Y entonces, ¿esto qué me indica? Ok, mi constante de dismutación sigue siendo menor que 1. ¿Sí estamos todos de acuerdo? ¿Sí estamos de Sí, Sí. acuerdo? Pero vean, si yo comparara, o si yo tuviera ahorita los valores, pues podríamos decir que aquí esta constante de equilibrio pues va siendo un poquito más espontánea. O sea, yo sé que no es espontánea, pero va incrementando su valor. A eso me refiero. A ver, vamos a calcularla para este punto. Mi constante de dismutación va a ser igual a 10 a ver, aquí, ya que planteamos el equilibrio de dismutación, pues lo voy a copiar, ¿no? Para que ya no lo tengamos que volver a plantear. Solo espero que no se me pierda. A ver, entonces voy a copiar esto. Ay, y lo voy a pegar. ¿Dónde estamos? Aquí, ¿no? Aquí. Ay, no. Aquí no. Ay, ¿dónde estamos? Ah, aquí. Aquí. Bien. Entonces, a ver. Entonces, a ver. Ok. Aquí tengo lo siguiente. ¿Qué especie, o bueno, a ver, cuántos electrones estoy intercambiando en esa reacción? Aquí, ¿cuántos electrones intercambié en esa reacción? En la reacción de dismutación. ¿Cuántos electrones intercambiamos, chicos?
16. 8. A 8, 16. Aquí empezamos con los conflictos, ¿verdad? Recuerden, nos dice esta ecuación, ok, el número de electrones totales intercambiados en la reacción. No vas a sumar los que te aporta una semireacción, los que te aporta otra, ni nada. Vamos a considerar, obviamente, los electrones que eliminamos, ¿sale? Para que no se me pierdan. Los electrones que tuviste que eliminar. ¿Cuántos electrones tuviste que eliminar? 16. 16. 16. Por lo 16. tanto, esos son los electrones totales intercambiados, ¿sale? Los que eliminé, ¿sale? Por el potencial estándar del oxidante. Bueno, pues sabemos que tengo al trillo duro. El trillo duro, pues es la misma especie, ¿no? Que te reacciona consigo mismo. Ah, sí, pero en una parte te está actuando como oxidante y en otra como reductor. Ok, ¿en cuál semireacción o en cuál par redox te está actuando el trillo duro como oxidante, chicos? ¿En el de punto 54 o en el que mi potencial estándar es 0.8772? ¿En cuál? En el de punto 54. En el de 0.54, exactamente. Entonces esta especie es tu oxidante, por lo tanto la otra sería pues tu reductor, ¿no? Entonces, el potencial estándar del oxidante, 0.54, menos el del reductor, 0.8772. Y esto lo divido entre 0.05916 o 0.06, como lo quieran poner. Y entonces, ¿esto qué valor me da? Recuerden, solamente hago la operación a la cual está elevada la base 10, ¿no? Esto. Entonces, ¿qué resultado tenemos, chicos? Date menos 91, menos 91.196. A ver, menos 91, Ujú. 100, 10 a lo menos 91.196. 196. ¿Nos da el mismo resultado que a su compañera, chicos? Sí, profesora. Perfecto. Y entonces vean, ok, aquí ya tengo el valor de mi constante de dismutación. Si se dan cuenta, conforme yo incremente el valor de pH, pues esta distancia entre esos más bien es, esa distancia entre los valores de potencial estándar, pues se va a hacer más pequeñita y más pequeñita y más pequeñita, a tal grado de que rebasando cierto valor de pH, ya este par redox que tengo aquí, su potencial va a ser menor que el de 0.54. Y entonces vean, ahora ya esta especie que está actuando como reductor y que obviamente hace que entre estas dos se lleve a cabo una reacción no espontánea, pues al estar de este lado, ¿qué va a ocurrir? Vean, si yo lo pongo aquí en esta parte, pues tengo al yodato y tengo al trillo duro. Y entre el trillo duro consigo mismo ya se está llevando a cabo una reacción espontánea. Y entonces ahí mi constante de dismutación será mayor o igual que 1. ¿Sale? ¿A partir de qué valor, chicos, yo puedo considerar que esa constante de dismutación ya va a ser espontánea? ¿A partir de qué valor de pH? De 10.07, ¿no? Exactamente, a partir de un pH de 10.07. Entonces, si nosotros lo hacemos, a ver, si lo hiciéramos a un pH de 10.07, ¿cuál sería el valor del potencial, perdón, de la constante de equilibrio? O bien, ¿qué valor adquiriría mi potencial estándar para cada par redox, chicos? De 0.5397. Exacto, 0.54 sería mi valor de potencial estándar. Por lo tanto, si es el mismo para ambos pares redox, ¿cuánto valdría mi constante de dismutación?
0. 0. Bueno, ¿cuál sería esta diferencia? 0.54 menos 0.54, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Sí. Y entonces esa diferencia por 16 entre 0.05916, pues me sigue dando 0. Entonces 10 a la 0 no es 0. ¿Cuánto es 10 a la 0? 1. No. 1. Entonces fíjense bien, si por ejemplo en el examen les pusiéramos un ejercicio, lo que sea, les preguntáramos, ok, tienes estos pares redox, tienes ahí un amfolito, vamos a verificar la estabilidad del amfolito. Y si una pregunta fuera, ok, establece, no sé, ¿cuál es el valor de la constante de equilibrio cuando tu pH es igual al pH de dismutación? Ni siquiera tendríamos que realizar el cálculo. Ah, mi constante de dismutación es igual a 1. Se acabó. Esa es mi respuesta. Ah, ¿cuál es el valor de pH a partir del cual la dismutación del anfolito es espontánea? Ok, mi valor de potencial en este caso pues es el de 0.54. Ni siquiera tuvimos que hacer la operación, chicos. Entonces vean, o sea, no se espanten en la manera en la cual se les redacta esto, sino que simplemente lo que ya saben, o sea, lo que ahorita me dijeron, lo voy a plantear o lo voy a plasmar en una hojita, nada más. ¿Sí queda eso claro, chicos? Sí. Y entonces, ok, esto es lo que nosotros vamos a realizar, o bueno, esto era lo que nosotros tendríamos que realizar de manera experimental. Ya vimos, ok, cuando mi constante de equilibrio es igual a 1, quiere decir que el valor de potencial es igual a 0.54. A partir de este valor de pH, que es el de 10.07, el anfolito reacciona consigo mismo y entonces el proceso de dismutación pues ya es un proceso espontáneo, ¿sale? Y entonces podríamos seguir calculando constantes de dismutación a diferentes valores de pH y nos vamos a dar cuenta de eso, ¿sale? Aquí, bueno, pues resulta que, y esto fue gracias a que uno de los pares redox, en este caso yodato, yoduro, pues te depende del pH. Y entonces, conforme incrementes el pH, el valor de potencial estándar se va a hacer más pequeñito, va a llegar a un punto donde va a ser más pequeño que el otro, y bueno, pues vamos a tener esta parte, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí, chicos? Porque pues esto es exactamente lo mismo, ¿no? Tenemos aquí, bueno, pues ya lo que acabamos de hacer, ¿no? La pH de 0, bueno, esos mis rayones, la constante de dismutación. Vean, la constante de dismutación a pH de 0 es 10 a la menos 181.2 y nosotros a pH de 5 era 10 a la menos 90. Entonces realmente estábamos a la mitad, ¿no? Bueno, al doble de esto, ¿no? Bueno, el exponente, ¿no? La mitad. Y entonces cada vez esto se va haciendo más espontáneo. Conforme yo incremente el valor de pH, esta constante de dismutación, pues va a ser más grande y más grande y más grande y más grande hasta que sea mayor que 1 o igual a 1. Y entonces vean, esto sería pH de 3, nosotros lo hicimos a pH de 5. Aquí, vean a pH de 11, ¿qué es lo que ocurre? Aquí ya es la dismutación espontánea y ya vean su valor de la constante de equilibrio. 10 a la 16.79, ya es mayor, ¿no? pH de 11, ahí está. Y aquí, lo que les preguntaba, ¿no? ¿En qué punto el anfolito deja de ser estable? Bueno, pues cuando mi pH es igual a 10.07. Y entonces esto ocurre cuando la constante de dismutación es igual a 1, cuando el valor de potencial estándar para el oxidante y para el reductor sean iguales, es decir, cuando mi potencial sea igual a 0.54. ¿Sale? Y esto ya fue lo que discutimos, ¿no? Entonces, bueno, pues podemos establecer, también nos pueden preguntar, bueno, ok, establece el intervalo de pH bajo el cual tu anfolito va a ser estable, ¿sale? Y entonces decimos, perfecto, a un valor de pH mayor o igual a 10.07, la constante de dismutación es espontánea, por lo tanto,
Pues a valores de pH menores, y si se dan cuenta que no lo pusimos menor o igual, menores a 10.07, tu anfolito es estable. Entonces hay que saber también qué es lo que me están preguntando. No es con el fin de confundirme, sino qué es lo que me preguntan. Ok, el intervalo de pH bajo el cual el anfolito es estable. Pues a valores de pH menores que 10.07. Porque si toco el 10.07, desde ahí ya es una dismutación espontánea. Por lo tanto, desde ahí ya el anfolito deja de ser estable. Y entonces, bueno, pues de esta manera yo puedo establecer este intervalo, ¿no? O dependiendo de lo que me pidan. ¿Sí queda eso claro, chicos? Sí. Sí, profesor. Ok. ¿Tenemos alguna duda? ¿Algún comentario? No, maestra. ¿No? ¿Seguros, seguros? Nada más tengo la duda de si cuando el anfolito deja de ser estable, entonces las especies iodato y yoduro están presentes en el sistema como un equilibrio o cómo es que, porque se supone que el anfolito deja de ser estable para formar esas dos especies, pero entonces esas Exacto. dos especies entre sí ya nada más están como en equilibrio coexistiendo las dos. Las estás formando, ¿no? En este caso, volvemos a la parte experimental. Velo. ¿Qué es lo que tenemos aquí, no? Acá. ¿Qué es lo que pasa? A ver, tú estás en un medio ácido. En un medio ácido tú formaste al trillo duro. Ok, ya lo formaste. Agregaste sosa. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues estás incrementando el valor de pH, de tal manera que esta especie, el trillo duro, pues ya no está presente en ese sistema. Ahora tienes una solución incolora. Esa solución incolora, ¿a qué se debe? Pues a que en ese sistema ya no tengo al trillo duro, sino ahora tengo a las especies que te forma el trillo duro al reaccionar consigo mismas. ¿Qué especies son? Pues al ion yodato y al ion yoduro, ¿sale? Y entonces vas a ver, pues obviamente el color característico de esas dos especies, o sea, una solución incolora. ¿Sí queda eso claro? ¿Sí? Sí, ya, gracias. Ok, muy bien. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Comentario? ¿Sugerencia? ¿Nada? Maestra. ¿Mande? No, que no hay dudas. Ok, perfecto. Gabriel, algo que se me haya pasado mencionarles. No, no, nada, nada que comentar, chicos, entonces. No, profesora. Ok, entonces siendo esto, bueno, pues nosotros nuevamente a través de Facebook les hacemos llegar bueno, pues la información que de lo que vamos a dar continuidad, ¿no? ¿Qué actividades siguen? ¿Qué es lo que vamos a realizar la siguiente semana? Y bueno, pues esperemos, pues qué nos dicen en los comunicados, ¿no? De si vamos a volver a presencial, no sé qué es lo que vaya a pasar, pero pues ya estaremos reorganizando actividades o bien, pues ya concluyendo esta parte, ¿no? Maestra, De lo ¿esta, que esta resta. presentación la va a pasar? Pues si quieren se las subo a Facebook Va. o se las mando por aquí, ¿no? Mejor. Si quiere, profesora, sí estaría bien. A ver, entonces espérenme tantito en lo que se guarda. No es que no se las quiera pasar así tal cual, sino que lo tengo que mandar en PDF porque luego los rayones que hago y demás se como que se mueven y se los pone todos juntos en una diapositiva o eso hace cosas raras. Entonces espérenme tantito
para guardarlo. Si es que se puede, chicos. Bueno, más bien si es que lo puedo hacer desde aquí. Y si no, se lo subo a Facebook, ¿no? A ver, yo creo que sí se los voy a tener que subir porque no lo hago. A ver, ya. Entonces, a ver, dejen que se guarde y ya se lo subo. Ya igual, nosotros les daremos indicaciones de, bueno, pues qué tenemos que hacer con esta parte, ¿no? Pues probablemente tenga que ser un informe muy pequeñito, o sea, por ejemplo, que les enviemos un formato de informe y eso sea lo que tengan que llenar, ¿sale? Algo sencillo, ¿no? Y que pues obviamente, pues les puede ayudar, ¿no? En esta parte de su evaluación. Recuerden que mientras más trabajos tengamos, pues hay mayores probabilidades, ¿no? De tener, digamos que una mejor calificación a que si nada más nos quedamos con lo que tenemos, ¿vale? Pero de todas maneras todo esto, bueno, pues ya en su momento lo vamos a platicar. Entonces, déjenme ver si ya se guardó. Y mi computadora es demasiado lenta. Ahí está. Mm, mm, mm. A ver, parece ser que ya está. Entonces se las voy a compartir en el chat. Nada más me indican si es que se ve, ¿no? Bueno, más bien si es que la pueden descargar. Listo, ya quedó. Entonces, a ver si la ven. Bueno, más bien si se puede descargar. Sí, Perfecto. Listo, Andrea. Sí, sí quedó. Vale, listo. Entonces, bueno, pues no sé, Gabriel, qué más les podemos indicar el día de hoy? Pues lo del examen. Ujú. ¿Ya les comentaste? No, sí. No, Chicos, es que les quieres comentar, les comento. si quieres tú. Ok. Muchachos, como se darán cuenta, pues no tenemos idea de qué va a pasar, si la recalendarización si va a existir la recalendarización como tal, pues cuánto tiempo nos van a extender, ¿no? O bueno, si hay una recalendarización es porque habrá una extensión y si hay una extensión no sabemos cuánto tiempo nos van a extender el semestre, puede ser una semana, pueden ser tres, o sea, no tenemos idea. Entonces, por si sí o si no, yo creo que vamos a hacer la siguiente semana que tenemos planeado hacer un examen sencillo que abordara el bloque de redox, pero solo el bloque de redox y de solubilidad de precipitación, muchachos. Ajá, la parte cualitativa solamente. Ujú. Por lo menos para tener una evaluación más y poderles pues sacar un promedio o tener un poco más de elementos para sacarles un promedio. Ajá. eh, de todos modos tienen, pues, porque acuérdense que nos quedó pendiente hacer uno de los exámenes, ¿sí recuerdan? Nos íbamos a realizar un examen, que el del bloque 2 cuando se vino el paro, y ya no pudimos hacerlo. Entonces, yo creo que la siguiente semana podríamos plantear un examen, si estás de acuerdo, Andrea, o lo modificamos en fecha. Obviamente, pues sería cuestión de entrar temprano, vemos unas dudas y pues ya, pues hacerlo.
Ajá. Bueno, ahorita con lo que les dio la profesora, o sea, un examen de ese tipo, no sabemos, o sea, lo que vivimos hoy con la maestra, lo que le vieron a la profesora hoy, eso, eso se puede tomar este tipo de preguntas de ese tipo, algunos cálculos sencillos. La profesora lo dio muy completo, muy fácil. Ajá. Y de solubilidad, pues ya habíamos visto los dos bloques, entonces igual nos enfocaremos a la parte exclusivamente cualitativa. Entonces, pues yo creo que podríamos hacerlo, chicos, y esperar, vamos a dar más tiempo a que nos indique las autoridades qué va a ocurrir, para saber qué va a pasar, ¿no, muchachos? Como te les digo, no creo que nos vayan a dar un mes. O sea, digo, yo no lo sé, pero digo, no creo que nos vayan a dar un mes de extensión. No creo que haya tiempo, pero no lo sé, la verdad. Ajá. Entonces, ¿tú qué opinas, Andrea? Sí, sí, es justo lo que comentábamos, ¿no? Que pues realmente ahorita dependemos mucho de los comunicados, pero pues lo que tenemos hasta ahorita es que la siguiente semana pues es la última del semestre. Entonces, pues dado esto, yo creo que es preferible que tengamos de una vez alguna otra evaluación, chicos, porque recuerden, o sea, mientras más evaluaciones tengamos, pues mejor va a ser esto para nosotros. Ahora, si gustan ver igual sus calificaciones del primer examen, bueno, hay algunos a los que les fue bien y hay otros a los que no nos fue tan bien. Entonces, si solamente evaluáramos con ese examen, pues realmente todos estaríamos así como que en la tablita de que sí paso o no paso. Entonces, yo sí les recomendaría, chicos, que hiciéramos estos dos bloques para que pues pudiera a lo mejor una mayor probabilidad de pues de acreditar la asignatura. O sea, esto más que ustedes lo puedan ver así como de, che, ya nos van a meter dos bloques la siguiente semana y todas esas cuestiones, o sea, es más que nada para ayudarlos, ¿no? Así es, muchachos. Lo que sea, profesor, es muy cierto. Entonces, con miras hacia su beneficio, ajá, buscando que tengan el mejor rendimiento o sí, el mejor resultado posible en el laboratorio. Pensemos que, por ejemplo, tengan en uno de los exámenes un 4 y a juegan en el siguiente examen sacaron un 6. Bueno, ya viendo esa situación y el hecho de que a sus informes no andan tan mal, pues ya tienen altas probabilidades de pasar el laboratorio, ¿me entienden? Pero si dejamos un examen y si los informes son bajos, pues ahí sí va a estar más complicado. Y en vano haber llevado el laboratorio. Y piensen otras dos cosas, o sea, por un lado, pues no creo que quieran recursar, ¿no? Y por otro lado, bueno, pues básicamente este paro les da a ustedes la oportunidad de, bueno, pues aprovechar y pasarlo, ¿no? Entonces, pues o sea, hacer el esfuerzo, o sea, vean, ya no les tocó como era un proyecto de Redox, entonces, bueno, pues por ese lado tienen menos trabajo. El siguiente semestre podrían, si llegan a recursar, que no se los deseamos, bueno, pues quizá tengan el semestre completo y van a tener que volver a trabajar desde lo mismo que vimos, pero ahora considerando la, la, todo el contenido del laboratorio. Eh, yo sé, ustedes dirán, ay, pues es que no aprendimos igual. Yo sé que no, pero digo, pues también, o sea, seamos realistas. ¿Cuál es su prioridad? Ajá, quizás tengan como prioridad solo bajar la materia, quizá tengan como prioridad realmente aprender. Quien realmente va a querer aprender, no van a necesitar que nosotros les digamos qué hacer o qué investigar. Quizás, si acaso, por dónde empezar, pero la verdad es que la gente, o sea, aquellos de ustedes que realmente quieren entender esta asignatura, de verdad no van a necesitar que nosotros les digamos por dónde ir. O sea, ustedes nos van a sentir esa necesidad de estudiar por el simple placer de aprender. Pero si dicen la mayoría de ustedes, la verdad esa materia no me gusta y no creo que la ocupe cuando yo vaya a trabajar o a realizar un posgrado, o sea, también es válido. Ajá. Pero bueno, si es el segundo caso para la mayoría de ustedes, entonces hay que aprovechar esa oportunidad, ¿no? Pues para aprobar las químicas analíticas y bueno, ya se puedan dedicar a lo que realmente quieren hacer ustedes. Entonces, por esa razón, bueno, pues hacemos un examen, les ayuda a ustedes en su calificación, ajá, y bueno, cuando lo hacemos a presencial, bueno, pues si ya tenemos todo evaluado, pues ya quizá mejor veamos una sesión solamente para reforzar conocimientos y sería todo, pero ya sin fines de evaluación o no lo sé. O sea, les digo, tenemos que esperar comunicados. Entonces, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué opinas, Andrea? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, chicos, entonces, si, si esto está así, bueno, pues ya la siguiente semana, a ver, Ricardo, ¿qué pasa?
Pero sí van a subir una guía para estudiar. Sí, sí, como les comentaba, no les enviamos en la semana pasada esta parte porque, bueno, pues consideramos esta una mejor opción, ¿no? Y bueno, pues para que estudien más o menos esto, eh, pues ya nosotros les haremos llegar la guía pues en estos días, chicos. Obviamente antes del martes para que se lo puedan resolver. ¿Qué pasa? Sí, Valeria. ¿Nos pudieran compartir las calificaciones del examen, por favor? sí. De hecho, bueno, nada más déjenme pasarlas a una hojita de Excel o una tablita para enviárselas. O si me esperan tantito, déjenme ir por ellas, y se las mando en qué, pues aquí en el chat privado o les subo con su número de cuenta, no sé, y nada más la calificación para que no estén tampoco viendo las calificaciones de los demás, ¿no? Sí, Pues como a ustedes les acomode mejor, realmente. pues, ¿quieres enviarles en este archivo, una tablita, Andrea, en el grupo de Face para que De también lo Facebook, ajá. tienes? Ajá, para que, digo, podrías, a lo mejor dirías ahorita, ¿no? Es uno por mensaje privado, o la otra si tienen un poco de paciencia, y si tú, Andrea, tienes, o sea, como te acomode más a ti. Sí, ¿Sí? pues yo lo decía porque, pues bueno, hay algunas calificaciones muy, muy, muy bajitas y van a empezar, ay, que sacó no sé qué tanto tal compañero, ¿no? Sí. Entonces, por eso, mejor les mando una tablita en Facebook con el número de cuenta y su calificación del examen, ¿vale? Para que no vean cuál corresponde a cada quien. Y entonces, obviamente la revisión, muchachos, pues no se las puede dar la profesora por este medio, sería hasta que regresemos a presencial y ya pudieran ustedes ver, ya su examen con detalle, ¿sale? Ahorita pues va a ser un poquito complicado estar, escaneando y mandando, los exámenes, digo, tratan de entender, pero les digo, en cuanto, igual, con el examen que hagamos las 100 semanas, si lo hacemos en línea, que pues quizá yo lo califique, que es lo más probable. De hecho, sí, pues ya, pues igual la revisión, los detalles, lo veremos, pues qué les parece igual regresando. Ajá. Ángel, ¿ibas a comentar algo, preguntar algo? Ángel Muñoz. No, era lo mismo de las calificaciones. Ah, va, ok. Muy bien. Entonces, ¿quieres comentar algo más, Andrea? No, nada más que en el transcurso de la tarde, entonces yo les envío eso, Ujú. porque pues ahorita ya ves que tenemos que ir a Campo 4 Ah, y sí, luego luego tengo clase, entonces ahorita me voy a Campo 4 y ya cuando llegue tengo clase y luego de ahí acabo a las 7, entonces más o menos a esa hora yo les estaría subiendo sus calificaciones. ok. Ah, muchachos. Y la serie se las hacemos llegar, a más tardar, lo prometemos, ya mañana, ajá, para que la vayan resolviendo. Yo creo que va a incluir unos 2 o 3 ejercicios, o sea, no va a ser tampoco una serie vulgar y grosera y esas cosas. Entonces, sí, con unos 3 ejercicios que les incluyamos para que vean más o menos lo que vamos a preguntar. Y bueno, ustedes vean que, o sea, no nos vamos a manchar, pero tampoco vamos a ser barcos, ¿no? O sea, vamos a buscar un ganar-ganar. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profe. Órale, pues. Andrés, algo que quieras comentarles adicional? No, no, ya, yo creo que ya sería todo, ¿no? Ok, muy bien. Ah, ok. Entonces, sí, de acuerdo, entonces. Entonces, pues sí le haremos, muchachos. Pues nos vemos la siguiente. A las 10, si tú estás de acuerdo, Andrea, empezamos a revisar dudas de la serie de 10 a 11, ¿les parece? 10, sí, si lo Ujú. acaban antes, mejor, pero si no, de 10 a 11 a más tardar. Digo, no creo que nos tardemos mucho, pero, o sea, las enviamos, las resuelven y traen sus dudas para discutirlas de 10 a 11. ¿Les parece? Sí, profesor. Profe, está bien. Pues, Vale, chicos. Gracias, maestro. Hasta luego. Gracias, Bye, hasta luego. cuídense. cuídense mucho, chavos. Hasta luego, profesores. Muchas gracias. Hasta luego, descansen. Bye, bye. Bye. Ok.